Así es, en realidad sobre cómo abordar las problemáticas de la violencia desde la perspectiva de género, trabajar con estándares y con estándares de violencia y fundamentalmente todo lo que es procedimiento en el marco de la Ley 3040 y la 26485, que lo hacemos en colaboración con la jueza de paz de la localidad, la doctora Daniela Alberti. ¿Esta capacitación está dirigida al público en general o solamente a ciertas instituciones? Está dirigida a aquellas instituciones que abordan la problemática y que articulan en las situaciones de violencia. Nosotros, la Oficina de Género, pertenece al Poder Judicial de Río Negro, está creada por Acordada 23 del 2015, firmada por los 5 jueces del Superior Tribunal y define que el Poder Judicial de Río Negro trabaja desde la perspectiva de género, y para trabajar en serio desde la perspectiva de género hay que confrontarse, confrontar las prácticas y por sobre todas las cosas llevar adelante instancias de capacitación y gestión que son obligación del Estado y de los operadores y operadoras que trabajamos en esta temática. Así que es para el Poder Judicial, pero también para todas aquellas instituciones que abordan, trabajan y articulan en la temática. Beatriz, bueno, ¿cuál es el protocolo ante una situación de violencia de género? El protocolo es articular los procedimientos institucionalmente. Las leyes definen cuáles son las bocas de toma de denuncia y cuáles son los procedimientos. Río Colorado tiene un equipo de gente con mucho compromiso y formación y además han avanzado en herramientas normativas respecto de protocolizar las prácticas. Entiendo y me he compartido un protocolo que se ha presentado y tiene aval municipal respecto del tratamiento y la ayuda de las mujeres en las situaciones de violencia. Hay algunas cuestiones que ajustar de procedimiento y de práctica, pero la verdad que a mí me parece una herramienta de operación, gestión muy interesante. Todas las prácticas tienen que ser revisadas, todas las letras tienen que ser revisadas, porque la verdad que cuando hablamos de perspectiva de género, lo que se pondera y lo que se revisa es la jerarquía sobre la diferencia, no la diferencia. Somos diferentes, pertenecemos a mundos diferentes, tenemos instituciones y circunstancias diferentes, pero tenemos que trabajar para que el mundo sea cada vez más equitativo, cada vez más igualitario y sobre todo para que la vida de las personas sea una vida libre de violencia. Beatriz, bueno, la provincia de Río Negro es pionera en este tipo de cosas, tiene una legislación muy por encima de otras provincias en cuanto a la violencia de género. ¿Por qué se siguen dando estos casos? ¿Dónde estamos fallando como sociedad? ¿Si es la justicia, los organismos? ¿Por dónde pasa? Yo antes de echar culpas prefiero revisar prácticas, porque la desigualdad parte fundamentalmente de cuestiones culturales. Cuando hablamos de trabajar desde la perspectiva de género, hablamos de cuestiones culturales, políticas, históricas, geográficas, de desigualdad. Entonces, para mí el punto de partida son los hogares, la educación, el punto de partida es la mesa familiar, es la cotidianeidad. Esta situación de violencia extrema que se traduce en una dependencia judicial con forma de violencia tiene su origen en naturalizar prácticas, modos de burlarse, modos de victimizar a las personas, y esto se tiene que dar una discusión fuerte y construcciones fuertes fundamentalmente en el ámbito del hogar y las familias con el perfil y la estructura que uno le quiera dar a su grupo familiar y a su familia, ¿no? No importa que sea mamá y mamá, mamá y papá, papá y papá, no, esto no importa, pero el grupo de convivencia, el grupo sostén, tiene que poder revisar estas prácticas, tiene que poder revisarse, y me parece que ahí está la gran revolución y la gran apuesta, y de las instituciones colaborar con este proceso. Estar atentas, articuladas, protocolizando prácticas, es fundamental, porque no estamos hablando de una situación, estamos hablando de la expresión de una situación en la vida de las personas. Entonces, no es una cosa que se resuelve mágicamente, requiere de esto, requiere de formación, de confrontación interna, de articulación interinstitucional, y es un deber del Estado llevarla adelante la práctica desde estos lugares, ¿no? Con respecto a la ley 3040, a las perimetrales, muy pocas veces se cumple. ¿Quién sería el órgano de contralor en este caso? Las perimetrales son medidas que se dictan en el marco de las medidas cautelares de la ley 3040 o de la 26485, son medidas inmediatas y cautelares que tienen un término.
Luego, como decíamos, tienen que ser controladas, se dictan y se cumplen. El efectivo control, es decir, uno no puede llevarse encima la vida de las personas. La realidad es que además, estas situaciones que son muy complejas están atravesadas por el círculo de la violencia. Es decir, hay una etapa donde se explota y se va a pedir ayuda, pero inmediatamente, si esto no está sostenido por un trabajo formal que me garantice independencia, alimentos y poder sostener mi familia, y no está acompañado de un presupuesto acorde para llevar adelante mi vida, se vuelve a caer en este mismo círculo, en la misma situación de violencia. Entonces, por eso que hay que educar y hay que trabajar mucho por eso. Yo no diría que no se cumplen las perimetrales. Se dictan, a veces se cumplen y a veces no se cumplen, a veces se boicotean y otras veces no se boicotean, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Justamente para revisar las prácticas y ver cuáles son las alternativas de consolidación de estas decisiones que se toman y poder de esa manera acompasar las estrategias para poder modificar la vida de las personas, que esta vida de las personas sea una vida libre de violencia. Beatriz, la última, esto es una cuestión muy personal, porque en vez de poner un efectivo policial en la casa de la víctima, ¿por qué no acompaña al victimario? Sí, entiendo que es una política pública que hay que trabajar, el acompañar y trabajar con los victimarios. Lo que pasa es que cuando la mujer denuncia y llega a estrados judiciales la situación roja, es una cuestión de vida. No se puede elegir a quién atiendo, a quién. Hay que garantizar la vida porque es un derecho primerísimo, principal, la vida de las personas. Entonces creo que paralelamente a eso hay que trabajar con la víctima, por supuesto, mucho, pero también con el victimario. ¿Por qué? Porque en línea a lo que estábamos hablando, la violencia se aprende. La violencia no llega a nuestras vidas mágicamente, se aprende, se naturaliza y después se reproduce. O sea, si no pude trabajar con mi propia violencia, con la violencia que sufrí, luego la reproduzco porque es el único modo de llevar adelante la vida que conozco. Entonces sí, creo que hay que trabajar con la víctima y también con el victimario. Es todavía un desafío muy importante y trascendente que tenemos que llevar adelante. Visibilizando primero, dotándolo de presupuesto después y por supuesto siempre con el abordaje institucional correspondiente. Colorado.